Fotografías, dibujos, poemas o presentaciones en PowerPoint. Todo vale para explicar las conductas correctas que ayudan a ahorrar agua y a mantener tanto la cantidad como la calidad de la misma. Por ello, y con el objetivo de fomentar las buenas prácticas entre los niños, el Instituto Aragonés del Agua ha organizado en su 10º aniversario un concurso infantil en el que se ha premiado a más de 20 niños en diferentes categorías. ¿Qué tenía tu dibujo? Pues un niño tirando basura al lago y eso que está mal. Me he hecho 2 fotos lavándome los dientes, ahorrando agua y no ahorrando. Y he hecho con el ordenador, he buscado fotos en internet y las he puesto en forma de collage y he puesto frases que tenemos que hacer para ahorrar agua. Un PowerPoint de grupo, que había que ahorrar agua y hemos hecho una poesía. Los más mayores, en muchas ocasiones, aún no han asimilado los problemas de la escasez del agua. Por ello, los niños tienen que ser los que expliquen el mensaje. Queremos que los niños aprendan a hacer un buen uso del agua, a hacer un uso eficiente, a ahorrar, y queremos que no solo lo asimilen ellos, sino que además se lo digan a sus amigos, a sus primos, a sus familiares, a sus padres, a todo el mundo que encuentren por ahí cuando vayan de excursión, cuando estén en el colegio, porque ellos son el mejor vehículo de transmisión. Ellos son los que lo aprenden todo y lo chupan como esponjas, y la mejor forma de aprenderlo es de ellos. En el concurso han participado casi 200 niños de todo Aragón.